Ahora vamos a ver la moda para tablas con intervalos, ¿ya? Fíjense que la moda, la fórmula, ¿cierto? Dice que va a ser igual al límite inferior de la clase modal más de 1 partido de 1 más de 2 por C. ¿Ya? ¿Qué significa todo eso? Li, ¿cierto? L sub I es el límite inferior de la clase modal. Límite inferior de la clase modal. ¿Ya? ¿A qué se le llama clase modal? Clase modal se le llama al intervalo donde está la moda. El intervalo donde está la moda, ¿cierto? Es la clase modal. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el intervalo donde está la moda? El intervalo donde está la moda, ¿cierto? Va a ser aquel intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Acá está la frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la mayor frecuencia absoluta? Acá. Por lo tanto, el intervalo, ¿cierto? Modal o la clase modal sería ese intervalo. ¿Ya? Ese intervalo contiene a la moda. ¿Estamos? Ahora, el límite inferior de ese intervalo es 16. En este ejercicio, ¿cierto? El límite inferior va a ser 16. Siempre el límite inferior va a corresponder al número que está a la izquierda. Siempre el límite inferior va a ser el número que está a la izquierda. ¿Ya? De lo que anden buscando, ya sea de moda en este caso, ¿cierto? Mediana, deciles, cuartiles, quintiles, percentiles. Siempre el límite inferior, ¿cierto? Va a ser el que está a la izquierda. En el caso de la moda, ¿cómo encuentro, cierto, el intervalo? Es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. ¿Ya? El intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta se le llama clase modal, que es el intervalo donde está la moda. Puede haber más de uno, ojo, puede haber más de uno en una tabla. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué es de uno? Una vez que ustedes encontraron, ¿cierto?, el intervalo donde está la moda o la clase modal, de 1 corresponde a la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo donde está la moda o de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior. Ese menos 1 significa anterior. ¿Ya? En este caso particular, fíjense que la frecuencia absoluta del intervalo es 21 y le resto la frecuencia absoluta anterior, es decir, le resto 13. ¿Ya? Eso me da, ¿cierto? 21 menos 13 que sería 8. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es de 1. ¿Ya? ¿Qué es de 2? Lo voy a poner aquí al ladito. De 2, una vez que yo identifiqué, ¿cierto? Que ustedes identificaron la clase modal, de 2 corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo donde está la moda o la clase modal, menos la que viene. Ese más 1 significa la que viene, la que está a continuación, ¿ya? En este caso particular, ¿cierto? De 2 va a ser igual a 21 menos 15. Es decir, de 2 vale 6. ¿Ya? Por último, ¿cierto? C ya lo conocen de la clase anterior. C es el largo del intervalo. En este caso particular, ¿cierto? En este ejercicio, fíjense que C vale 4, porque el intervalo tiene largo 4. ¿Ya? 20 menos 16, 4. ¿Estamos? Entonces voy a calcular acá, ¿cierto? La moda, fíjense. Entonces la moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal más de 1 partido por de 1 más de 2 por C. ¿Ya? Reemplazando. LI, ¿cierto? Ya dijimos que era 16. De 1, ¿cierto? Es 8. De 1 más de 2, ¿cierto? Sería 8 más 6. Y por el largo del intervalo, ¿cierto? Que el largo del intervalo es 4. Es decir, ¿cierto? Nos va a quedar que la moda va a ser igual a 16 más 8 partido 14 por 4. En este caso, ¿cómo usamos la calculadora? Primero, ¿cierto? Dividimos 8 dividido 14 igual. Multiplicamos por 4 igual. Y al final le sumamos los 16, más 16 igual 18.28. Es decir, la moda va a ser igual a 18,28. Como estamos trabajando con edad, ¿cierto? Quiere decir que la moda va a ser aproximadamente 18 años. ¿Ya? Siempre que una muestra es normal, ¿ya? La media, la moda y la mediana son valores que son muy, muy cercanos. Casi iguales. ¿Ya?
En este caso se dan cuenta, ¿cierto? En la media tuve 17,7 y en la moda 18,2, 18,3, ¿cierto? Son valores que están muy cercanos. Ambos los puede aproximar, como son edad, los puede aproximar a 18. Depende, ¿ah? Por ejemplo, en un bebé, la aproximación no es tan... A ver, cuando estamos trabajando con la edad de un bebé, ¿cierto? Hay que trabajar hasta con los días, semanas, pero ya a este nivel, ¿cierto? Ya podemos aproximar. ¿Estamos? Eso va a depender mucho del problema, pero lo vamos viendo con el tiempo. ¿Ya? Ya, chiquillos, hasta aquí llegamos.